Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 18 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana en la que vamos a estar revisando la situación nacional en todas sus vertientes. Por cierto, antes de dar paso a la entrevista que tengo prevista para el día de hoy, quiero comentar rápidamente dos acontecimientos importantes que pueden servir de base para la conversación que voy a tener con nuestro invitado, a quien dentro de instantes voy a presentar. En primer lugar, anoche se dio a conocer desde Bogotá, Colombia, un video en el que María Alejandra Díaz, abogada, constitucionalista, quien estuvo asilada en la Embajada de Colombia hasta ayer, desde el mes de enero, se dio a conocer que ya se encuentra en Bogotá. Ella misma lo dio a saber con un video en el que al lado de su madre anuncia al país que efectivamente se encuentra en libertad, y no solamente se encuentra en libertad, sino que se encuentra en Bogotá, en Colombia. Fue trasladada por vía aérea y lo hizo sin que mediara un salvoconducto por parte del gobierno venezolano, cosa que se estaba esperando desde hacía ya bastante tiempo. Un salvoconducto estaban reclamando no solamente ella, sino las personas que abogaban por que se le permitiera la salida del país. Lo cierto es que el gobierno se resistió, se negó de manera sistemática a otorgar, a entregar ese salvoconducto, y sin embargo, por suerte, ella se encuentra a salvo en la capital de Colombia y agradeció tanto al presidente Petro como al embajador, como a la solidaridad tanto de venezolanos como de factores internacionales, que su salida del país se haya podido producir. Y otra noticia que quiero comentar también antes de dar paso a la entrevista es la derrota que ha recibido ayer en Bolivia el Movimiento al Socialismo, el partido que venía detentando el poder desde hace unos 20 años aproximadamente. Por supuesto, crisis internas en el mundo de esa izquierda boliviana permitieron que las fuerzas contrarias a ese movimiento, que lideró originalmente Evo Morales, pues terminaran ganando esa elección. Lo cierto es que, por cierto, mi hermano Vladimir, esta mañana yo lo retuiteé, un tuit escribió en el que decía: la derrota de la izquierda en Bolivia hay que agradecérsela a Evo Morales. A Evo Morales, no a Evo, sino a Evo Morales. Y dice que esa es una buena lección para quienes creen que hay liderazgos insustituibles, que no los hay. Bueno, dicho esto, voy a dar paso a la entrevista y quiero darle cordial bienvenida a un académico, profesor universitario, distinguido, sociólogo, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, un luchador de muchos años, ambientalista, demócrata, carta cabal, constitucionalista. Bienvenido, Edgardo Londedo. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, agradecido de que nos estés acompañando, Edgardo. Para mí de verdad que es un honor tenerte acá en Radio Rumbos y particularmente en mi programa. Conozco a Edgardo desde hace aproximadamente unos 50 años. Teníamos cada uno 50 años menos. Me iniciaba yo en el mundo del sindicalismo, ya Edgardo era profesor universitario, sociólogo, y bueno, parte importante de las luchas democráticas y sociales de aquellos momentos. Así que bienvenido, Edgardo. Gracias, Mario. He tenido el interés en convocar a Eduardo a mi programa porque su nombre, junto con el de otros distinguidos académicos venezolanos y luchadores sociales también,
han sido mencionados como parte de una supuesta conspiración o de unos propósitos golpistas para acabar con el gobierno. Edgardo Lander ha sido ciertamente una persona entregada a la academia, entregada a las luchas democráticas, y que obviamente ha sido señalado de unas cosas que parecen absolutamente contrarias a lo que es su naturaleza de hombre entregado a la academia y a las luchas civiles. ¿Cómo respondes a estos señalamientos, Edgardo? Bueno, Mario, en primer lugar, obviamente todo esto me tomó por absoluta sorpresa. El hecho de que el órgano oficial del Estado venezolano, Radio Nacional de Venezuela, publique una información como una verdad del Estado, donde me acusa a mí junto con otros compañeros, el director del CENDES, del Centro de Estudio de Desarrollo, Francisco Javier Velasco. Hablaba de cómo nos conocimos hace 50 años, nos conocimos hace 50 años a propósito de las luchas del sindicato textil. Así es, UTIT. Dirigido en ese momento por Santiago Erconada, uno de los acusados también de esta supuesta conspiración. Un colega muy valioso, Emiliano Terán, que es el coordinador del Observatorio de Ecología Política. No, de ecología en Venezuela. Sí, de ecología política. Y la compañera que representa a la Fundación Rosa Luxemburgo en Venezuela. Alexandra Martínez. Entonces, entiendo esto como parte de un esfuerzo del gobierno venezolano que está crecientemente debilitado porque su base de apoyo está mermando. Los resultados electorales del año pasado demostraron eso categóricamente, lo que significa que el gobierno haya perdido tan aplastantemente las elecciones, pero no solo eso, sino que hay muchísimos municipios donde había ganado sistemáticamente durante más de 20 años, de repente pasa a perder las elecciones y esto obviamente los preocupa. Pero igualmente a nivel internacional, no solo los enfrentamientos con Estados Unidos, con la Unión Europea, etc., sino que crecientemente sectores políticos, movimientos sociales, sobre todo de América Latina, han reconocido el carácter crecientemente autoritario de este gobierno y han comenzado o han seguido haciendo pronunciamientos de exigencia de derechos democráticos, de derecho a libertad de expresión. En el mundo académico, muchos pronunciamientos exigiendo algo tan absolutamente fundamental para una sociedad, que es el reconocimiento de la libertad en las universidades, que las universidades no sean instrumentos que el gobierno decida qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, qué es lo que se puede investigar, qué es lo que no se puede investigar. Entonces, creo que... Si pudieras subir un poquito más la voz, Edgardo, me disculpas, para que también en las redes podamos captar mejor tu voz. Lo que ocurrió con la experiencia de la compañera Marta Elía Grajales, que tan absurdamente fue detenido por el grave delito de acompañar a las madres de los muchachos que están presos, algunos ya desde el año pasado, muchos de ellos que simplemente estaban en la calle cuando pasó alguna redada y se los llevaron,
los han llevado a diferentes cárceles, etcétera, sin acusación alguna, más de esas acusaciones genéricas de terroristas, gente de la CIA, esas cosas genéricas que le suelta Dios da cabello. Traidor a la patria, Sí, incitador al odio. Yo creo que la reacción que se produjo ante la detención de Marta Lía, que simplemente pasó una camioneta sin ninguna identificación, sin placa, la secuestraron, pasó como 2 días y medio secuestrada sin que nadie supiera ni siquiera qué cuerpo de seguridad la había detenido. Familiares y las organizaciones de derechos humanos como Provea recurrieron insistentemente a los diferentes centros de detención usuales y en todos sistemáticamente decían, no, aquí no está, aquí no está, aquí no está. Pero creo que el gobierno reaccionó soltándola, por supuesto sin levantar las acusaciones graves que le presentaron, porque se sorprendió de, primero, que en las propias bases del chavismo hubiese una reacción en denuncia de la detención de Marta Lía. Y, por otra parte, que circulase por toda América Latina, en movimientos sociales, en algunos partidos políticos de izquierda, en las academias, una denuncia a esto como un nuevo atropello a la libertad, a los derechos humanos y a las universidades como tal. Porque acusar a un instituto universitario como el Centro de Estudios de Desarrollo, que en todos sus largos años ha hecho investigaciones sistemáticas, rigurosas, sobre los temas del desarrollo, opciones al desarrollo, alternativas al desarrollo, temas ambientales, etcétera, que ahora de repente sea, por decisión del gobierno, un instrumento de las fuerzas ocultas del imperialismo y de la CIA. Entonces, aquí nos encontramos ante unos niveles crecientes de intolerancia, niveles crecientes de desconocimiento de lo que son los derechos democráticos, desconocimiento de los fundamentos básicos de la democracia misma, porque parece que pasa a ser delito no estar de acuerdo con el gobierno, pasa a ser delito tener una opinión independiente, pasa a ser delito, por ejemplo, oponerse al proceso de devastación que está ocurriendo al sur del Orinoco con la explotación minera en el arco del Orinoco, que está produciendo una devastación ambiental absolutamente grotesca, que está afectando las principales fuentes de agua que tiene el país, que está afectando la biodiversidad extraordinaria que tiene esa zona como parte de la Amazonía, que está, por supuesto, afectando muy principalmente a las poblaciones indígenas que viven en esos territorios. Poblaciones indígenas que están siendo devastadas, se encuentran elevadísimos niveles de mercurio en la sangre de los niños indígenas en esa zona, y uno de los argumentos que se da para estas acusaciones tan graves que se están haciendo es que nos estaríamos oponiendo a una política fundamental del gobierno venezolano, y si es una política fundamental del gobierno venezolano este proceso de devastación, pobre Venezuela. Claro. Ahora, me gustaría saber, ya para, digamos, cerrar esta primera parte de tu argumentación, ¿en qué anda Edgardo Lander? ¿Qué está haciendo Edgardo Lander, aparte de sus actividades habituales como profesor universitario? Bueno, yo tengo ya años como profesor jubilado de la Escuela de Sociología y del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ya tengo prácticamente 20 años como profesor en la Universidad Simón Bolívar, Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, que es una universidad intergubernamental que se creó en la época del Pacto Andino. Universidad pública en Ecuador, que se dedica fundamentalmente a investigación y posgrado, no tiene pregrado. Trabajé en un programa de doctorado en estudios culturales latinoamericanos por varios años, y ahora tengo ya unos cuantos años trabajando en un programa que se llama
Ecología Política y Alternativas al Desarrollo, que es un programa dedicado a una reflexión sobre fundamentalmente lo que es la crisis civilizatoria que confronta hoy la humanidad, la policrisis civilizatoria, que tiene que ver en primer lugar con haber sobrepasado la capacidad de carga del planeta y seguir con unas políticas que lo que hacen es seguir destruyendo aquellas condiciones que han hecho posible la vida en el planeta Tierra y están siendo socavadas por un modelo industrial, por un modelo de depredación, por un modelo extractivista, por un consumo energético de fósiles que está produciendo unos niveles de calentamiento global que están colocando a la vida en el planeta cerca de unas condiciones de precipicio, de la posibilidad de un punto de no retorno en muy poco tiempo. Entonces, un modelo también en el campo agrícola, que es la agroindustria, que también es un causante fundamental de la devastación ambiental, un causante de la pérdida de biodiversidad, de contaminación de aguas, de contaminación de las tierras, que forma parte de todo un modelo que, como modelo civilizatorio, está llegando a su fin. Y a pesar de que tenemos ya años sabiendo exactamente qué es lo que ocurre, por qué ocurre, qué cosas habría que hacer para evitar eso, existe, por ejemplo, el organismo de investigación colaborativa global más importante de la historia de la humanidad, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde hay un acuerdo de las Naciones Unidas, el acuerdo del cambio climático, y a partir de ese acuerdo se ha creado un proceso de investigación colectiva donde todos los principales centros de investigación del planeta que tienen de algo que ver con el tema ambiental, con el tema meteorológico, con el tema de cambio climático, con el tema de diversidad biológica, etcétera, con equipos de investigación rigurosos, hacen levantamientos de sus diferentes áreas de trabajo, y se publica informes donde se caracteriza la situación del planeta, que son los informes del Panel Intergubernamental. Estos informes han venido señalando ya desde hace muchos años las amenazas que este modelo de guerra permanente contra la vida se está desarrollando, y con la característica de que cada nuevo informe es un informe donde las alarmas son mayores y donde los niveles de confianza con el cual realizan sus afirmaciones son crecientes. Entonces, pero resulta que a pesar de que esto se sabe, a pesar de que se sabe con absoluta claridad que es absolutamente indispensable, por ejemplo, dejar de quemar combustibles fósiles, hay unas fuerzas, tanto estatales como privadas, que hacen todo lo posible por impedirlo. Por ejemplo, se sabe que la ExxonMobil, desde hace más de 25 años por ahí, en sus propios estudios sabía el efecto de los gases de efecto invernadero en el calentamiento global. Sin embargo, continuaron gastando centenares de millones de dólares fomentando investigaciones falsas, grupos de opinión, think tanks de derecha, para demostrar exactamente lo contrario de lo que ellos ya tenían en sus propios informes. Entonces, las fuerzas que hoy operan en la dirección de continuar esta devastación son múltiples. Son los estados, por ejemplo, podemos ver lo que es la situación actual en los Estados Unidos, donde Trump ha revertido la mayor parte de la legislación ambiental de Estados Unidos que se fue creando por luchas en los últimos 50 años. Lo podemos ver en la forma como la Unión Europea, que tenía unos programas de transición de economía verde, con la guerra de Ucrania y con
presión de los Estados Unidos en relación al incremento del gasto militar han colocado el tema ambiental en absoluto segundo o tercer plano y están dedicados ahorita a ver cómo incrementan el gasto militar para llevarlo a 5% del PIB, que es lo que Estados Unidos está exigiendo. Podemos ver las grandes corporaciones petroleras, que no son solo estas corporaciones, sino toda la economía que gira en torno a esto, los grandes bancos que financian estas actividades, que forman parte, digamos, de las fuerzas que empujan por la continuidad de esto, y adicionalmente, por supuesto, la Organización de los Países Productores y Exportadores de Petróleo, donde Venezuela ha tenido también una responsabilidad importante en insistir en que el petróleo es absolutamente indispensable y que no hay sustitución posible. Okay. Te pregunto, tenemos que ir a una pausa dentro de poco, pero todavía tenemos unos minutos por delante y vamos a seguir. Toda esa actividad académica, todas esas investigaciones, esas cosas, entonces no te deben dejar mucho tiempo para la conspiración y para que haya nexos con golpistas y cosas de esas. La verdad es que mucho ni poco. Primero porque no es una cosa que yo hago, aunque tuviese tiempo. Pero efectivamente yo recuerdo en el momento que estaba dudando si me jubilaba de la universidad, no me jubilaba, que siempre es un punto como de ruptura y uno repiensa su vida y piensa, bueno, ¿y ahora en adelante qué? Sí. Etcétera. Es como la crisis de los 40, me imagino, sí, ¿no? Sí. Algo parecido. Entonces uno piensa, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me di cuenta que después de jubilado estoy mucho más ocupado que lo que estaba cuando estaba como profesor de educación exclusiva. Qué bueno. Fíjate, Edgardo, has dicho unas cosas, yo las he escuchado por supuesto de otras voces, pero de ti, escucharlas, estremecen. Estas cosas que han venido ocurriendo en Venezuela, el secuestro de Marta Lía Grajal, en los términos en que tú lo expresas, un secuestro, bueno, la violación del debido proceso, del derecho a la defensa, la devastación que está ocurriendo en el país, en fin, todo eso, oye, lo está diciendo una persona que hasta hace algunos años estuvo con este proceso revolucionario, que estuvo apoyando, bueno, con sus bemoles, pero que lo estuviste apoyando hasta, será como hasta hace 10 años aproximadamente. 20 años. ¿Así? Si quieres un poquito de relato personal. Sí, me gustaría. Como persona de izquierda, por supuesto, el proceso de expectativa, de movilización popular extraordinario que se generó con la figura de Chávez, la capacidad que tuvo Chávez de darle voz y sentido de futuro a ese inmenso descontento que existía en los sectores populares, sobre todo de la población venezolana, me llevaron, como tanta gente, a pensar, bueno, esto puede ser un camino. Siempre con cierto escepticismo ligado fundamentalmente a dos cosas. Uno, al hecho de que Chávez era militar. Y para mí la cultura militar es contradictoria con la democracia. Y pensaba que eso era una severa limitación para la posibilidad de una transformación real. Y en segundo lugar, también basado en las experiencias de América Latina, el caudillismo latinoamericano y lo que significa colocar los procesos de transformación en manos de una persona que de alguna manera se convirtió en una especie de Dios, que es el que dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y podemos ver en parte las consecuencias en lo que señalaste tú de Bolivia, de cómo un personaje egocéntrico, Evo Morales, así es, termina asumiendo que más importante que el proceso boliviano es su persona. Y si él no puede ser presidente, que el país se joda. Así es. Vamos a la pausa,
Edgardo, tenemos que hacer una pausa, queridos amigos, queridas amigas, para escuchar un avance del noticiero, escuchar compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuamos conversando con Edgardo Lander, él es profesor universitario, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, así que no se vayan. Aquí seguimos un rato en las redes, Edgardo, tanto en el Instagram mío como en las redes de Radio Rumbo. Entonces tú cuentas que desde hace ya 20 años rompiste con el chavismo. ¿Nunca te declaraste chavista como tal? Vamos a Sí, continuamos aquí en las redes, entre tantos. Ok. Mi compromiso con el gobierno estuve muy involucrado en un aspecto que para mí era muy importante, que era un asunto que estaba ocurriendo en los primeros años del gobierno de Chávez, que eran las negociaciones del ALCA. Correcto. Del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Esto era un proyecto dirigido por el gobierno de los Estados Unidos, que era la creación de una zona de libre comercio con las reglas absolutas del neoliberalismo, que se aplicaba a toda la gama de asuntos de la vida colectiva. Tenía que ver con la educación, tenía que ver con la salud, tenía que ver con la agricultura, tenía que ver con la política industrial, tenía que ver con el papel del Estado, tenía que ver con absolutamente todo. A eso se le contrapuso el ALBA. El ALBA. Pero más importante que eso es que el ALCA era efectivamente como una especie de constitución del conjunto del continente. Un orden constitucional donde estaba amarrada severamente la autonomía de los estados para llevar a cabo su propio desarrollo. Sus políticas públicas en el campo que fuera. Sí. Porque eso comprometía entonces una cosa que era llamada disque libre comercio, en realidad no era un tratado comercial, sino un tratado de organización, imponer un diseño institucional neoliberal para el conjunto del continente. Aquí se produjo una experiencia muy interesante, porque cuando empezaron estas negociaciones, todos los gobiernos de América Latina, con excepción de Cuba, que no fue invitada porque no era democrática, decían, estaban de acuerdo con eso, estaban de acuerdo con el tratado. Diferentes países tenían observaciones puntuales. O sea, por ejemplo, Canadá tenía observaciones muy fuertes en relación a la protección cultural, la protección del francés, la protección de sus medios culturales, sus publicaciones, y diferentes países, por ejemplo, sobre todo Argentina y Brasil, en defensa de sus procesos industriales que estaban, digamos, que eran bastante sólidos en relación al resto del continente, etc. Sí, tenemos que escuchar un avance del noticiero, Edgardo. Disculpa que ahora sí toca y luego continuamos nosotros. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: en Ciudad Bolívar, el río Orinoco sobrepasó el límite de alerta roja en las últimas 24 horas. De acuerdo con datos oficiales, el río causó inundaciones en las comunidades de Perro Seco, El Edén, La Toma y El Almacén. Notirumbos informa: el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, convocó a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una reunión por videoconferencia mañana para informar del encuentro que mantendrán hoy en Washington el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el estadounidense Donald Trump, junto a varios líderes europeos. A las autoridades competentes, los copropietarios de las residencias UNARE en Palo Verde, municipio Sucre, solicitan su intervención, ya que la Junta de Condominio, atención, está exigiendo el pago del condominio en euro o en dólares. El que no pague tiene una multa, también en divisas. Y entonces,
Noti Rumbos, 2:30 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Entonces yo daré la media vuelta. 170 AM. Edgardo, varias personas escriben pidiendo que subas la voz. No tanto por aquí, sino acá, ¿oíste? Acá. En buena hora. Ya. Sí, porque este micrófono es para la señal abierta y aquí tenemos la señal de Instagram. ¿Oíste? Entonces tengo que hablarle a eso. Sí, sí, más fuerte, sí. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora en el estudio. Edgardo Lander, profesor universitario, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Un alto para hablarles brevemente del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Les invito a tomar nota de su número telefónico, 0414-309-0806, 0414-309-0806. Doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, este es médico intensivista y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras y presta también servicio domiciliario. Le invito a tomar nota de ese número telefónico que de verdad que puede ser muy útil para usted o para algún familiar o para algún amigo. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Nos contaba en la pausa el amigo Edgardo Lander que efectivamente él estuvo vinculado al gobierno en la etapa inicial cuando se estuvo discutiendo, debatiendo a nivel americano, hemisférico, el llamado ALCA, el Tratado para el Libre Comercio. Él nos estaba contando su experiencia y me gustaría que completara la idea. Edgardo, hablándole un poquito más fuerte aquí al Instagram. Sí, como decía, el ALCA era un proyecto denominado de libre comercio, pero que en realidad era un proyecto de reforma institucional integral del conjunto de los países de las Américas, que implicaba prácticamente la constitucionalización del orden no liberal. En los campos del papel del Estado, de la política industrial, de la educación, de la agricultura, del comercio internacional. El comercio internacional, por supuesto, de los derechos sindicales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto se propuso en América Latina, la mayor parte de los gobiernos eran gobiernos neoliberales, casi sin excepción. Cuando llegó Chávez al poder, se encontró con un proceso que estaba en marcha y se encontró con que había unas negociaciones extraordinariamente desiguales donde Brasil y Estados Unidos eran las copresidentes del proceso de negociación, llevaban la batuta de toda la discusión, Estados Unidos iba imponiendo su agenda y el resto de los países estaban como buscando ahí la redacción de tal párrafo y la redacción de tal párrafo y no había... No el concepto, no lo global. No lo que estaba en juego, ¿no? En el conjunto. Sin embargo, en la medida en que empezaron a surgir otros gobiernos con otras orientaciones en lo que fue llamada la ola progresista, por un lado, y que en las organizaciones sociales y movimientos sociales del continente relacionados en mucho con lo que fue el proceso del Foro Social Mundial, se empezaron a establecer relaciones y coordinaciones de organizaciones no solo de América Latina, sino también con Canadá y organizaciones en los Estados Unidos. Y se creó lo que en la historia de este continente ha sido el nivel de coordinación, de integración activa de movimientos en resistencia a este proyecto. Entonces, allí estuviste tú. Entonces yo estuve en la comisión presidencial que iba a las negociaciones de esto y fui viendo cómo iba cambiando la opinión en la medida en que otros gobiernos se integraron. Y se pasó de una discusión bastante burocrática, técnica, detallada sobre un papel, a
una confrontación política creciente. Entonces, esa fue una experiencia extraordinariamente importante, porque este era un gobierno, un proyecto que cumplía objetivos estratégicos de Estados Unidos en ese momento, y terminó siendo derrotado. Terminó siendo derrotado por esta alianza de gobiernos progresistas, de izquierda, lo que fuera, pero también por este nivel de movilización y organización de redes sociales en todos los ámbitos. Si eso fue así, ¿por qué entonces rompes con el gobierno en aquel momento? ¿O un poco después de eso? Entonces, hasta ese momento yo estaba absolutamente convencido de lo que se estaba haciendo en ese campo era importante, y había que hacer todo lo posible por seguir empujando en esa dirección. Y por otra parte, los niveles de movilización popular y organización popular que se dieron en esos primeros años fueron extraordinarios. Se crearon comités de tierra urbana, se crearon comités de alfabetización, se crearon las mesas técnicas y los consejos comunitarios de agua. Se crearon una cantidad de modalidades de organización social que, si bien en algunos casos tenían como impulsos por algún organismo del Estado, en lo fundamental eran organizaciones que tenían autonomía, que surgían de acuerdo a las necesidades de la población, eran organismos que eran diversos, muy variados, no tenían un ordenamiento estatutario común, compartido, sino que eran expresión de esta expectativa que se había creado en el país, y eso era muy impresionante y era muy importante. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Y los cambios más fuertes se dieron a partir del año 2006-2007. Y esto ocurrió con la creación del PCV, ocurrió con la creación del Tribunal Disciplinario del PCV, no con la creación, sino con la actuación de una cosa que llamaron Tribunal Disciplinario, con lo cual empezaron a expulsar gente antes de que ese organismo existiese formalmente y tuviese normas ni criterios. ¿Tú fuiste parte del PSUV en algún momento? No, nunca. Nunca llegaste a serlo. Entonces... Y luego también la reforma constitucional de la época, del momento. Sí, a eso voy. Pero también la idea que planteó Chávez de la creación no del Partido Unido, sino del Partido Único de la Revolución Venezolana. Y la solicitud a los aliados que se disolvieran y pasaran a ser todos integrantes el Partido Comunista y otros se resistieron a eso. Sí. Pero ya eso fue el acabose. Ya fue el reconocimiento de que esto va en dirección de un régimen unipartidista. ¿Y ahí es cuando tú rompes? ¿O antes de eso? Yo no tenía ningún lugar de ruptura en el cual tenía que anunciar que yo diga tal fecha. No hay una fecha... Sino que fue un proceso progresivo. Proceso que se fueron dando en esos años en que fue quedando cada vez más claramente que esto iba en una dirección con la cual yo no solo no estaba de acuerdo, sino que estaba en radical desacuerdo. Ahí se agrega rápidamente la propuesta de la reforma constitucional, en cuya resistencia hice todo lo posible para oponerme a esa reforma y el referéndum que se hizo. Y comenzó también un proceso en el cual el gobierno, violentando la opinión expresada en el referéndum revocatorio, en el referéndum consultivo sobre la reforma,
empezó a implementar aquellas cosas que habían sido rechazadas. Efectivamente. Entonces, acá empezó un proceso en el cual el denominado poder popular se transformó muy sustancialmente. De ser procesos relativamente inorgánicos, espontáneos, diversos, en que la gente tenía capacidad de expresarse y que no eran organizaciones chavistas, sino organizaciones populares del pueblo venezolano, se empezó el proceso de control, regulación, cooptación de las organizaciones populares. Se creó un mamotreto de leyes, pero mamotreto digo, Sí, físicamente. centenares y centenares Sí. y centenares y centenares de páginas que regulaban hasta el último detalle cómo era un consejo comunal, cómo se reunía, cuándo se reunía, cómo se nombraba. Empezó y se dio un debate sobre si esto era la organización del pueblo venezolano o la organización del chavismo. Y terminó por imponerse claramente la idea de que esta era la organización del chavismo, lo cual excluía, por supuesto, a una muy elevada proporción de la población. Así es. Fíjate, tenemos que avanzar, Edgardo, porque hay varios temas que quiero tocarte. Y bueno, nos quedan aproximadamente unos 12 minutos, aproximadamente, unos 12 minutos. De aquel momento al que tú te referías de efervescencia de la organización popular en aquellos años iniciales, pasamos a lo que tú has calificado el 28 de julio del año 2024 como una derrota aplastante del chavismo. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Primero, el entusiasmo popular y la expectativa de la población en relación al proceso bolivariano durante varios años, sobre todo en la primera década, se mantuvo sobre dos pilares. Y estos dos pilares eran la figura de Chávez y elevados precios del petróleo. En el año 2013, ambos pilares colapsaron. Entonces, problemas que venían de atrás, creciente autoritarismo, corrupción desbocada, porque esta corrupción no se inició con Maduro, sino que viene de muy atrás. Esa lógica de control de las organizaciones, esta política petrolera de devastación creciente, etc., se hizo absolutamente más evidente. Y entonces Maduro llegó al poder sin la legitimidad ni el carisma de Chávez y en unas condiciones económicas totalmente diferentes. Entonces ahí fue donde empezó, digamos, como el derrumbe, y donde todos los problemas anteriores simplemente se multiplicaron. Se multiplicó la corrupción, se incrementó enormemente la militarización de la sociedad venezolana. Uno podría decir que... Teniendo un presidente civil. Eso es lo que iba a decir, que esto puede sonar paradójico, que se pasa de un militar a un militante de la Liga Socialista, y ese es el momento donde se da un salto hacia niveles de militarización crecientes. ¿Por qué? Porque Chávez de alguna manera conocía su entorno y ejercía una cierta hegemonía sobre el mundo militar. Por el contrario, Maduro viene de otro lugar que genera necesariamente desconfianza en el mundo militar, y para mantener el apoyo al mundo militar no queda más remedio que colocar a los militares en el mando de cualquier cosa, al interior del partido, en las gobernaciones, en la alcaldía, en las empresas del Estado, en el manejo de los dólares, en el manejo de la banca pública. Entonces empezó el proceso de creciente militarización de la sociedad venezolana, y repito lo que dije al inicio, hay una contradicción entre militar y democracia. La lógica
militar es una lógica de verticalidad y una lógica de mande comandante. Eso no tiene nada que ver con democracia. Entonces, ese proceso fue acentuando el deterioro y se fueron dando también pasos ya directamente autoritarios. O sea, uno puede ver, por ejemplo, cuando se convocó la supuesta Asamblea Constituyente por parte de Maduro. 2018, 2019, creo que fue. Se inventaron unos mecanismos de elección absolutamente descabellados que no tienen que ver con nada, en que alguna gente tenía el derecho a votar 2 veces, otra no podía votar, tal. Y formaron una asamblea 100% chavista, 100% madurista, hicieron ahí lo que les dio la gana. Aprobaron una cosa como la ley contra el bloqueo, que es una ley que, entre otras cosas, dice: esta es una ley constitucional y cualquier norma que entre en contradicción con esta será dejada de lado. Es realmente la liquidación de la Constitución del año 99, de hecho, por esta ley. Se estaba realizando en un momento dado la convocatoria a un referéndum revocatorio en relación al presidente de la República y se estaban cumpliendo todos los pasos, y en un momento dado el gobierno vio que si se hacía eso perdía y simplemente impidió la realización del referéndum, ¿no? Entonces son cosas que se van dando uno, otro. Bueno, lo que sabemos del cierre sistemático de medios de comunicación, como primero por la negación del papel, cuando se usaba papel para los periódicos, sí. Eso no existe. Sí, así es. Pero fue, o sea, un proceso que fue dando paso y en diferentes coyunturas. Usualmente el gobierno respondió con la lógica que ha sido su lógica dominante durante ya mucho tiempo, que está ejerciendo el poder fundamentalmente en función de preservar el poder. Eso es la guía fundamental y el criterio a partir del cual se toman las principales decisiones. Desde el punto de vista sociológico, tú que eres sociólogo, Edgardo, ¿cómo se caracterizaría el estado de cosas actual en Venezuela? Tú das ese dato militar, pero ¿qué más se puede decir aquí? Bueno, obviamente el componente militar es absolutamente esencial. Nos encontramos con un Estado que como Estado ha sido, por un lado, desmantelado. Toda la dimensión de políticas públicas en relación a educación, en relación a salud, en relación a universidades, en relación a infraestructura, mantenimiento, ha sido desmontado. Entre otras cosas, podemos ver, por ejemplo, todas las obras de Odebrecht que simplemente se invirtieron miles de millones de dólares y están ahí. O sea, el espectáculo... Elefantes rojos, llamo yo. Elefantes rojos, sí. El espectáculo del puente interminable del tren, cuando uno coge la autopista regional del centro. Es realmente una especie de recordatorio permanente de qué hicieron con la plata, ¿no? ¿Qué pasó? Pero por otra parte, hay otra parte del Estado que ha crecido enormemente, que es la parte militar policial. Ahora, cada vez más, Maduro habla de un Estado cívico, militar, policial. O sea, ni siquiera en la Stasi se hablaba de que fuese un Estado policial. Los enemigos del Stasi decían que era un Estado policial, pero el gobierno no reivindicaba que nosotros somos un Estado policial. Bueno, Maduro reivindica que este es un Estado policial. Ajá, ¿y tú crees que ese es el orden que caracteriza el Estado? ¿Cívico, militar, policial? ¿O tú invertirías los términos? Invertiría los términos. Ok. Mira, fíjate, nos quedan pocos minutos, como unos 5 minutos. Tenemos muchos mensajes que, cónchale, desgraciadamente creo que no vamos a tener tiempo de leerlos, pero rapidito, y leo algunos. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo retomar la vía democrática? ¿Cómo construir en Venezuela una sociedad que garantice las libertades públicas, las libertades ciudadanas, que sea un Estado que genere florecimiento económico y bienestar social?
Lo primero que diría es qué es lo que no hay que hacer. A ver. No hay que seguir pasando la cuenta de lo que tú hiciste o no hiciste y seguir de alguna manera basándose en la polarización y en quién tiene la culpa de qué. Es absolutamente indispensable el reencuentro de la sociedad venezolana con objetivos comunes. Y eso es una cosa que creo que se está aprendiendo, pero no suficientemente ni con la velocidad necesaria. En segundo lugar, creo que es absolutamente indispensable rechazar la idea de que de alguna manera nos van a salvar desde afuera. Que van a venir los Marines o que Maduro va a mandar un comando especial a capturar a Maduro de Miraflores y llevárselo. O sea, todas esas soluciones desde afuera no son posibles. No son posibles porque lo que harían sería profundizar el desastre. Si vemos lo que han sido las intervenciones de los Estados Unidos en las últimas 2 décadas, digamos, para llevar la democracia a países que juzgan como no democráticos, para llevar la democracia a Irak, para llevar la democracia a Libia, para llevar la democracia a Afganistán, vemos lo que ha significado millones de muertos, ha significado la destrucción de economías, sobre todo en el caso de Irak y Libia, que eran países autoritarios, pero que desde el punto de vista estructural eran países que pueden llamarse como de clase media, en términos de acceso a la salud, educación, etc. Eso fue destruido. El caso de Afganistán, dejaron al país mucho peor que lo que estaba cuando intervinieron, y el resultado ha sido un gobierno absolutamente fundamentalista, religioso, autoritario, de violación total siquiera el reconocimiento de las mujeres como seres humanos, etc. Entonces, pensar que por esa vía es posible una salida, eso hay que comenzar por negarlo. Necesariamente no hay posibilidades mientras el gobierno tenga el control que tiene sobre las Fuerzas Armadas y policiales, porque no es que apoyen al gobierno, sino que son parte de la corrupción, son parte de todos los mecanismos de... Uno siempre se pregunta, cuando ve las estadísticas de Venezuela, ¿cómo es posible que el salario mínimo sea hoy menos de $1 y que... Un segundito, ya. Y que uno recorra las zonas del este de Caracas y los restaurantes de lujo están siempre llenos, que los centros comerciales tienen unos niveles de abundancia, que durante muchos años en Venezuela los distribuidores de carros no tenían ni un carro, y ahora venden los carros más estrambóticos y más caros, que circulan las camionetas esas de $200,000 por las calles de la ciudad. O sea, hoy Venezuela tiene unos niveles de desigualdad como nunca antes en su historia. Edgardo, tenemos que irnos, pero un minuto. Vamos a aprovecharlo. ¿Qué le dirías tú al presidente Maduro si lo tuvieras de frente? Le diría que está siendo corresponsable de la destrucción sistemática de este país, de la destrucción sistemática a través de lo que ha sido la migración masiva de más de 7 o 8 millones de personas, que ha destruido el sistema educativo, que ha destruido el sistema de salud, pero que fundamentalmente ha destruido las dimensiones éticas y solidarias más importantes de este país, y hoy es un país de desconfianza, de falta de noción de futuro, de muy limitada solidaridad. Ha destruido lo que era un tejido social importante que se generó, como señalé antes, en los primeros años del gobierno de Chávez, y que va a pasar a la historia como el responsable de este desastre. Edgardo, muy agradecido. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Tendremos ocasión de invitarte nuevamente. Okay. Edgardo Lander, profesor universitario,
académico de larga trayectoria, luchador democrático de muchas décadas, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Me dispensan que hoy no tuvimos ocasión de leer los innumerables mensajes que hemos recibido a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, y de las plataformas sociales de Radio Rumbo, pero me dispensan porque ciertamente ustedes saben que yo procuro leer, si no todos, la mayor cantidad posible. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano; en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz; en los controles, Nazaret García; en la lectura de las informaciones, Alex Márquez; en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera; y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.